Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown. El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. No se entra así como así en Mordor. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Los botones no. Los botones de caramelo no. ¡El Lord quiere a Goldie! Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? El quimérico inquilino. Sergio Béliz y Víctor Alvarado. Y con Nick. Muy buenas tardes, otro programa más del Quimérico Inquilino. ¿Te gusta esta cabecera, Mick? Que decías, no, es que tenemos que empezar con una cabecera nueva en la que yo no salga diciendo y con Mick, y tus deseos son órdenes. Bueno, ya veo que habéis tomado medidas. Esto lo hemos hecho por ti, en realidad. Bueno, es que como estoy con el coronavirus que tengo, Sí, un gripazo que yo no sé, en cualquier momento puedo empezar a moquear, a toser, yo pido perdón de antemano a los oyentes, porque en cualquier momento me puedo volver loco aquí a toser. Bueno, dicen que con la gripe la voz es más sexy. Sí, no, tengo como voz de jazz ahora, sí. Bueno, puede ser. Y como hay gente que preguntaba el otro día que cómo podíamos estar escribiendo en el chat si estábamos en directo y tal, Sí, pues, eso fue muy gracioso, bueno. sí. Que estáis en directo. Son cosas que pasan por debajo de la mesa. El chat está debajo de la mesa. No, porque tenemos al equipo que escribe por nosotros, mientras que nosotros hablamos. Tenemos un equipo de 3 personas que están Hay 3 monos, ¿no? que están escribiendo 3 chimpancés. Y aleatoriamente dan a teclas hasta que escriben mensajes. Hasta que Te dicen algo coherente. Bueno, coherente. Bueno, sí, en entre nuestra comillas. coherencia. Una cosa con la que quiero empezar, que la semana pasada no lo hicimos y es muy importante y es en parte también vuestra culpa. No le dimos las gracias a Sandra, que estuvo de técnico la semana pasada. Y eso está muy mal y hay que cuidar a los técnicos. Eso es. Y hay que hacerlo. Y entonces, bueno, pues le damos las gracias por la semana pasada, luego le damos las gracias por hoy y estamos ya. Y por el siguiente. Y por el siguiente, ¿no? Por el siguiente. No, por el siguiente en el siguiente. Pero, Claro, bueno, vale. O por toda la temporada. Gracias. Gracias, Sandra. Pues si se olvida, digo. Y cosas que tampoco dijimos la semana pasada que son importantes. Bueno, sí que comentamos que habíamos cambiado de día y de hora, los lunes a las 8, que nos podéis escuchar en múltiples FMs, dependiendo de dónde estéis, pues en una u otra, en Madrid, en Zaragoza, en Guadalajara. También nos podéis escuchar en plusradio.es en directo. También nos podéis escuchar en iVoox y en Spotify. Yeah. Que nos hemos metido ahí. Además, le podéis dar a suscribiros. No, le podéis, no. Le tenéis que dar a suscribiros. Somos mainstream ahora ya estamos ahí. Denle al like. Bueno, y luego la novedad más gorda, ¿no? Que al final estamos en YouTube también. De hecho, esto se está grabando estamos aquí con la camarita y tal. El otro día ya lo sacamos, bueno, en directo, entre comillas. Pero bueno, también que suscribiros al canal de YouTube, ¿no? Del Quimérico Inquilino. Por supuesto, yo pido perdón porque ya creo que da bastante grima escucharnos, pues vernos es como... es mucho peor. Pido disculpas. Y además yo estoy aquí en ropa interior. Desnudo de cintura para abajo. Que la gente vaya a YouTube y pensemos, hostia, eso es bueno. Lo de debajo de la mesa. Puede ser. Sí, bueno, encima, claro, sí. Ahora debajo. Bueno, esto es traslúcido. Y otras cosas donde también nos pueden encontrar, en Facebook, Twitter e Instagram, que ponen El Quimérico Inquilino y donde sale Los Cazafantasmas con cabeza de Gasper. Efectivamente, y bueno, eso también suscribiros, ¿no? Y seguidnos en todas las redes sociales. Y en ¿Más novedades? elquiméricoinquilino.com también. Que esto no es muy radiofónico, ¿no? Pero bueno, que tenemos aquí, pues bueno, tenemos a un Stay Puff. Que Nick se ha traído sus juguetes. Yo he traído los juguetes, porque tiene un viaje muy largo en metro y no sabe con qué entretenerse y se pone a jugar en el metro. No, en metro me pongo a comprar en Amazon y bueno, si pues... No hay cobertura. No hay cobertura. En la línea de no hay cobertura. Luego, telepáticamente, en plan escáneres. No, a ver, tenemos aquí nuestros muñequitos, ¿no? Tenemos un cazafantasmas, tenemos al fantasma, la mascota de los cazafantasmas y tenemos a Casper. Suficiente con esto. Mejorar un poco. Yo sigo pensando que debería aparecer cierto oso por el fondo. Casper no, Calimero, si es Calimero. Ya lo veremos. A Casper es que no lo he encontrado. Oigan, que vamos al turrón.
En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, a 2 jóvenes soldados británicos les enmarronan con una misión a contrarreloj que desde el principio no parece que vayan a poder cumplir. Atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará que cientos de soldados británicos caigan en una trampa que acabaría con todo el batallón. Y todo, por cierto, deberán hacerlo con tan poca agua en la cantimplora que se verán obligados a ir ordeñando vacas por el camino para beber leche. Escuchamos el tráiler. Blake, coge un hombre y trae tus cosas. Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso. Tiene un hermano en el 2º batallón. Sí, señor. Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre. Hablemos de esto un momento. ¿Por qué? Tenemos órdenes de cruzarla. Es la línea del frente alemán. ¡Preparaos! Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano. Yo sí. ¿Cronómetro? Solo puede acabar de una forma. Con el último que quede en pie. I'm going to see my father. ¡Tenemos que seguir! I'm going no more to run. Es imposible pasar por ahí, se ha vuelto loco. Si no llegan a tiempo, perderemos 1.600 hombres, incluido su hermano. Buena suerte. I'm Bueno, pues estábamos escuchando el tráiler de 1917 y si te acabas de conectar ahora o acabas de sintonizarnos, pues estás escuchando El Quimérico Inquilino. Que vamos a hablar, oye, qué jaleo esta noche con los Oscar, ¿eh? Sí, La me que parece, se han- joder, que haya ganado Mejor Película Sí, y Mejor Director, Sam Mendes. Ha sido... Qué poca vergüenza tenéis. Ha sido curioso, ¿no? Sí, Cuanto menos. Sí, bueno, era la favorita que teníamos nosotros y hemos acertado. Sí, sí, o por lo que sea no ha ganado, O pero, por lo que sea. en principio ha ganado. Sí, claro. ¿Qué día, qué tal hace hoy? Hace Bueno, bueno, es ¿no? un buen viernes pre-Oscar. ¿Este lunes llueve o no llueve? Bueno, vamos a ir de cara, ¿no? Sí. Nosotros creemos que va a ganar 1917, pero lo creemos hoy viernes, que estamos grabando el programa. Entonces, hacemos un especial de la ganadora del Oscar para el lunes, pero grabándolo. Por lo que está muy sea, feo esto. por lo que sea, es Esto está muy feo. nuestra Está feo, nuestra está feo. quiniela No. directamente es hacer un programa. Esto no está bien. Esto lo que hemos hecho no está bien. No, ¿Os está imagináis que, que gana una que no, o sea, que no tiene nada que ver con nuestras predicciones? que no está ni en los Oscar. Que no, claro, sí, sí. O que sea, gana mejor película. Oye, que ha Klaus. ganado por ejemplo. Bad Boys. Bad Boys 4. No, pero Podría ser. Podría ser. ¿Por qué no? Bueno, 1917, nosotros creemos que va a ser la que ha ganado. Es que esto va a ser complicado, porque Va a ser, estamos sí. hablando ¿En futuro, en presente o en pasado? pretéritos. Bueno, que la gente. Hubiese ganado. Sí, no, pero ha ganado, recordadlo. 1917, tengo un problema porque a veces pongo 1927. No lo sé, en muchos sitios tengo 1927. Creo que es porque el 1 y el 2 están cerca, Ah, puede ser, claro. pero a veces también digo 27, así que a lo mejor es porque soy tonto. Es decir, tienes una especie de dislexia Sí, extraña. ¿no? Bueno, pueden ser las dos cosas. Que a lo mejor no es solamente que lo escriba mal, es que me equivoco. Bueno, 1917, aparte de porque ha sido la ganadora del Oscar, porque, Lo dice con la boca pequeña. porque ha sido la mejor. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿Por qué? Ya creo que el otro día Quedó claro que porque nos da la gana. y también un poquito porque mojamos al salir del cine. Sí. Mm, O sea, yo un lloré poquito. como, vamos, como un niño pequeño, ¿eh? Lloré mucho.
A mí es como que me tocó una fibra ahí súper sensible. Estaba viéndola con un compañero, además, con un amigo guionista, Antonio. Y joder, terminó y yo tuve como 5 minutos de llanto postcréditos que me costó recuperarme bastante, ¿eh? Yo es que soy muy sensible, también te lo digo. La verdad es que eso es curioso porque muchas de las críticas negativas, que tampoco han sido críticas muy destructivas, van por todo lo contrario, que cuesta como empatizar, pero Mick es que la verdad es muy blandito. No, es que a mí el cine bélico me toca mucho la patata y es bastante No, hombre, épica. y pues ya hablaremos ahora más adelante de cómo te metes. Yo es un poco lo que... La sensación que tenía cuando estaba viendo la película era, Dios, cómo estoy disfrutando, pero de sorprenderme a mí mismo de, joder, es que estoy dentrísimo, es que... Sí, es una peli que te recoge que directamente. Es como el parque de atracciones, es muy, muy, muy disfrutable. Sí, sobre todo que es como que yo iba con miras de decir, bueno, venga, va, Sam Mendes, voy a ver si te pillo todos los cortes que tiene este supuesto plano secuencia. ¿Qué va? Y las que te cuelan por ahí. Y a ver, al principio es verdad que sí que vas, o sea, yo iba identificando algunos, o mira, aquí podría haber un corte, pues como que a los 20 minutos, 25 de película llegó un momento en el que yo ya estaba totalmente metido en Claro, es que experiencia inmersiva donde las haya, y es que ojo, entré muy, muy, muy dentro de la peli, o sea, me metió muy dentro, me agarró. Sí que es verdad, no me soltó. para la gente que quizá no está tan dentro de esto del cine y que no se sienta a analizar las películas para tal, les es un poco extraño, pero sí que es normal que nosotros cuando empieza una película además con un plano secuencia ya empiezas a pensar, a ver cuánto dura. Un poco esa sensación de a ver cuándo para, a ver qué tal. Sí. A pillar la trampa, ¿no? También es que somos un poco cabrocetes. Y esta película, que es todo el rato, hay un momento en el que dices, ¿cuánto tiempo llevo sin contar este plano cuando ha acabado? ¿Qué ha pasado aquí? Y por dentro, y yo creo que por, no sé si os pasa, pero por dentro estás diciendo, pero ¿qué estás haciendo? O sea, te quedas con una sensación, sobre todo cuando no acaba el plano, cuando juega con profundidades, cuando la presentación de esta peli me parece maravillosa. El primer plano me parece una maravilla de presentación de contexto y de todo. Me parece genial. El primer plano que es igual que el último, si te fijas. Sí. O sea, claro, cuando es Scofield, ¿no? William Scofield. Primero está Blake tumbado, ¿no? Y tal, y vamos con ese traveling out y tenemos hay un cambio de foco, hay un trasfoco a la cara de Scofield que aparece. Eso es, que es exactamente el mismo valor de plano que cuando él luego llega al árbol al final del todo, se sienta, ¿no? Que ve las fotos, Ojito con los spoilers. ¡Ojito! No, pero bueno, simplemente eso, como que me parece como muy cíclico, ¿no? Que justo termina como empieza y es bonito. Al final, bueno, como yo soy muy pesado también con el viaje del héroe, ¿no? A mí es que esta película me parece el viaje del héroe también en estado puro, prácticamente, literalmente etapa por etapa, pero... O sea, a mí me parece que es verdad que antes comentabas, bueno, las críticas negativas que se ha podido llevar la película, y creo que es verdad que a lo mejor en los primeros 5 minutos, pero sobre todo yo creo que también por cómo se ha vendido la peli, de ese plano secuencia, entonces al final yo creo que estás mucho más a valorar el plano secuencia casi que hasta el minuto 5-10, que ya te vas con los personajes a donde te lleven, o sea, ya es, mira, ya está, o sea, haz conmigo lo que te dé la gana. Y a mí quizás esos 5 o 10 primeros minutos estaba mucho más pensando en lo técnico que en lo narrativo, por decirlo de alguna forma. Es verdad que es un guión más simple que a lo mejor otras, cosa que no lo valoro como algo malo, o sea, es decir, es simplemente un guión más una historia sencilla, más ¿no? simple. O sea, tampoco es nada rebuscado ni enrevesado, pero bueno, que es correcto y es un guión que está bien. O sea, absoluto, o sea, por no eso es un guión de los Coen, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que ha criticado la película a nivel de guión, el guión es una mierda. Bueno, señores, no de mierda nada. Mira, el guión, y creo que es una de esas cosas, bueno, a nivel narrativo, que es una de esas cosas sencillas, pero absolutamente efectivas, que es, ya empieza no sé si es en el minuto, entre los primeros 10 minutos, ya entra en contrarreloj. Es decir, ya dicen lo que tienen que hacer en 8 horas, tienen que llegar a tal sitio. Ahí ya empieza todo y al espectador ya te lo llevas. O sea, tienes ese punto, esa contrarreloj para llegar a un final. Al final es un poco también lo que en términos de guión se conoce como el hombre colgado, ¿no? Es como un hombre colgado en un sitio y tirarle piedras, ¿no? Como que le van pasando
cosas todo el rato a este tipo y es como, bueno, le vas poniendo impedimentos y demás, que es algo relativamente sencillo, ¿no? No Pero- es... Pero está, o sea, creo que está muy bien ejecutado y... No, absolutamente, pero que quizás la parte contrarreloj de las películas llega un poquito más hacia el final. En general, suele Sí. llegar mucho más hacia la parte de final de segundo acto, tercer acto, para que ya vaya Sí, hacia el de- clímax. Entonces aquí es desde un primer momento, ya te están diciendo, ocurre esto, tienes este tiempo y tienes que llegar de A a B, que es de lo que se... Un poquito esa parte Eso de es. sencillez, quizás, que es de lo que se habla, pero es algo que te atrapa. O De- sea, es algo que es una técnica que si está además con un poquito bien que lo hagas, ya te ha llevado. Es Y aquí no infalible, es que sí. lo haga un poquito bien, es que lo de la dirección de Sam Mendes está a otro puñetero nivel y ya Sí, lo hablaremos es, durante el es directo, magistral, o sea, a nivel de dirección esta película a mí me parece una absoluta obra maestra. Yo creo que, bueno, tiene peliculones y ya lo Sí. conocíamos, Sí. pero con esto ha sido como... O sea, bueno, guau, ahí teníamos guau. ya, o sea, con American Beauty ya lo Es que petó, estamos Sam estamos Mendes, hablando o de sea, American Y además su Claro. primera, American su Beauty. primera película. Era que- su primera película, efectivamente. Dirección Y luego, novel. joder, y tenemos Camino a la Perdición, que a mí me parece otra absoluta obra maestra. Yo creo que American Beauty quizá es la conocida, la que, porque en su momento, además fue en el 99, y es que fue una Mm. película como muy... El último día de mi vida, ¿no? Y que llamó mucho la Que atención. fue también una película, yo creo, bastante, en el momento en el que se hizo, fue bastante controvertida, ¿no? Porque era como que nos presentaba unas situaciones y unos personajes que no estábamos como acostumbrados a ver Sí, algo es así, ¿no? Una crítica a la sociedad muy tipo... A lo mejor podría ser Parásitos, ¿no? Ahora es un poco en ese rollo, Sí. con una mirada totalmente distinta, porque al final estamos hablando de Corea del Sur y de Estados Unidos, que no tiene nada que ver, ¿no? Y tiempos diferentes, que yo creo Y que eso es lo tiempos interesante y ahí es, bueno, esto me salgo un pelín de la peli, pero que es muy interesante lo que hablamos de los tiempos, porque mira que ha habido mucha crítica a muchas series o pelis que se han hecho en los 90, me acuerdo ahora rápidamente del caso de Friends, que se habla de machismo, de homofobia, de muchas cosas, y yo creo que muchas veces lo interesante es ver el contexto donde se hizo. O sea, no se puede... No se puede y no se debe valorar algo que se haya hecho en los 90 como algo de 2020. Pues no tiene puñetero sentido. Sí. O sea, no tiene sentido. Sí, Pero... es como que, claro, o sea, en concreto, joder, es que yo justo estaba leyendo también el otro día como ciertas críticas de ciertos sectores, ¿no? A 1917 y también a Dunkerque, ¿no? Que bueno, o sea, pues, cine bélico Sí. y tal, y no, hablaban un poco, ¿no? De pues que en la película tampoco el papel de la mujer, cómo estaba representado y tal, pero vamos a ver, o sea, Bueno, es que eso es la chorrada máxima. es A una ver, chorrada bastante gorda, sí. estamos hablando de Es la Primera Guerra de la Primera Guerra Mundial. Mundial, luchan hombres, no luchan mujeres. Es verdad que puedes hacer Y una luego película de cómo sí. las mujeres sufren en la guerra y tal. Efectivamente, pero sería una película Pero es completamente totalmente diferente, distinta, no claro. es una... Mira, quizá es una peli que toque algo parecido y para mí de cierta forma, a mí me gustaría verlo de otra forma, quizás la película Pearl Harbor también Sí. habla en cierta parte de, Claro. de ese valor que tenía en ese momento de la parte de enfermeras y todo eso, y en Pearl Harbor se toca, hay una gran Sí. parte de la peli que se toca, Bueno. lo que pasa es que se toca desde el punto de vista amoroso y un poco muy llevado hacia el hombre, por decirlo de alguna forma, pero oye, esto es lo de siempre, que es lo que tampoco no sé, a mí me parece que tampoco era necesario en esta meter ese o han decidido tocarlo de cierto punto. Claro. O sea, Ya está, yo creo que la es- crítica tiene que venir de que la mayoría de las películas que están en los Oscar tienen muy poca representación de mujeres. Vale, así en general. Ok, correcto. Pero no sí. puedes ir a individualidades, porque es que entonces pues cambiamos la película. No, lo Sí, que es tenemos que hacer difícil. son películas pues que muestren cómo sufrían las mujeres en la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero claro, entonces, pues, si no estás haciendo No, 1917. claro, es que es una película No, completamente tienes la diferente. trinchera infinita, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es pues otro rollo de cómo sufren de una forma distinta, ¿no? Eso es. Ya, una entrevista que le hacen a Bayona, creo que junto con Alice Waddington y el de Verónica, el diario de Verónica, de Paco Plaza, Vaya, y creo sí. que les hacían una entrevista en la que Bayona, esto era mucho más a nivel de blockbuster y esto, pero lo que decía Bayona es que lo que hay que ser es honesto con lo que haces, y creo que ahí está donde entra en juego el papel de una actriz, un personaje femenino, un personaje masculino, simplemente ser honesto con lo que estás haciendo. ¿Que necesitas un personaje o lo quieres contar desde un punto de vista femenino? Adelante, o sea, sí, pero ¿qué es lo que dices tú? No se puede colectivizar esto. Pues entonces,
¿qué hacemos? Hacemos toda... Nos estamos metiendo quizás en un fregado. Sí, igual pero creo que hemos abierto yo un melón. Igual. No, pero creo que es interesante y creo que es algo absolutamente actual. También es verdad que quizá estamos debatiendo esto y somos los tres tíos, que a lo mejor también podríamos pensarlo. Pero, por ejemplo, a mí el test de Bechdel, que ahora se está siempre cuando llegan los Oscar, el test de Bechdel, que es el test que tienen que pasar las películas, en la que tienen que aparecer dos mujeres con nombre que hablen entre sí y que no hablen de hombres. De hombres, justo, sí. Yo siempre he sido un poco crítico con eso porque puedes hacer una película así que sea súper machista. Por ejemplo, Ibéricas Fútbol Club. Ostras. Por irme a algo súper, yo qué sé. Sí. Pero puedes poner a dos mujeres que hablan de cuál es el mejor estropajo para limpiar sartenes. Y es que a lo mejor estás haciendo una película machista pero que cumple el test de Bechdel. Es verdad que bueno, que es también sintomático y que puedes decir, mira, es que todas estas no cumplen el test de Bechdel y tendríamos que mirárnoslo, ¿cierto? Pero que ojo con estas críticas así un poco peregrinas. Sí. Y de caza de brujas, que al final muchas veces además esto es un problema también de las redes sociales, que al final todo el mundo se suma por sumarse. Sí, y eso es para mí un gran problema en general, ya no es solo en esto. Y eso, bueno, pero al final es el colectivismo un poco por encima y... Bueno, eso da para otro especie. Yo creo que da para otra. Sí, y prometemos que haya mayoría de chicas. O al menos paridad, porque es verdad que también hablar esto desde nuestra perspectiva pues puede ser un poco igual deberíamos injusto. Meternos tanto en este tema. Sí, abortamos, vamos a camino a la perdición, que antes lo comentabas tú, que también es verdad. Es una obra maestra, absoluta. Hombres por todas partes, pero me parece un peliculón. A mí me parece que no voy a decir que es mejor que 1917. Bueno, son películas muy diferentes. Es que es muy distinta, pero igual que con 1917 yo creo que, tampoco vamos a decir que reinventa el cine bélico, pero que sí que le da una vuelta y cuenta de un modo distinto películas bélicas, que bueno, yo creo que también empezó un poco con Dunkerque, todo este nuevo cambio, con Camino a la Perdición. Esta forma de reinventar, también entre comillas, el cine negro, los gángsters, maravilloso, maravilloso. Además con Paul Newman en uno de sus últimos papeles así potentes. A mí es que no sé si decir que es mi película favorita de este señor. Y 1917 me gusta mucho. Es que Camino a la Perdición es una gran película. O sea, recuerdo los planos, ¿no? Estos lloviendo, como el tratamiento de las lluvias. Bueno, la fotografía también en general, ¿no? De Camino a la Perdición, que era una maravilla. Que bueno, ahora la ves y claro, han pasado casi 20 años y también dices, esto huele a naftalina. Pero claro, es que han pasado 20 años, ¿no? Es que joder, es de 2002. Cuando digo reinventar en 2002, no en 2020. Claro, sí. O sea, luego este tipo tenía también una película que a mí me gustó bastante, que fue la de Revolutionary Road, ¿no? Yo tengo un problema, juraría que he visto esa película, incluso que la tengo por casa, pero no tengo recuerdos nítidos de ello. Y yo creo que es que la tengo hasta por casa. El caso es que tampoco la recuerdo, o sea, recuerdo que me gustó, pero tampoco la recuerdo tan nítida. O sea, igual habría que volverla a ver. Pero... Igual que, bueno, las de James Bond que ha dirigido él, que yo... Skyfall y... Son bastante interesantes. Para mí son bastante interesantes. A mí James Bond ya de primeras no me llama mucho la atención. A mí siempre sí me gustó siempre, pero... decir que también. Pero bueno, claro, o sea, ya llega un momento también que yo creo que ya a partir de GoldenEye... Yo, por ejemplo, siempre, a mí Daniel Craig al principio luego, bueno, me ha ido ganando un poco el corazón, pero es verdad, por ejemplo, que hay una de las dos, o sea, este hombre hizo Skyfall y luego hizo... o Spectre y luego Skyfall. Creo que Spectre fue la última, que ahora saca la nueva. Skyfall de 2012 y Spectre de 2015. Es interesante el caso de Spectre por el inicio, la intro que hay como el Día de los Muertos ahí en México. Es interesante porque juega ese plano secuencia de casi 5 minutos, que es interesante porque parece un pre-1917. No que tenga mucho que ver en ese sentido, sino que también jugamos a que es un falso plano secuencia porque ahí hay varias técnicas unidas. Pero ya se hace ese plano en el que empieza a contar, en el que cambia de personajes, y creo que es bastante interesante que justo la película antes de 1917 abre con ese plano secuencia que no había hecho en Skyfall, que la intro, como todas las intros de James Bond, y estas últimas son muy interesantes, pero en este caso sí tenemos ese falso plano secuencia que también te está dando un poco el aviso de por dónde quiere ir este hombre.
Sí, va un poco por ahí. A mí sí que es verdad, a mí James Bond es que me cansa un poco, pero también un poco por repetición, que al final siguen el mismo. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, con Daniel Craig, como cambia este James Bond más físico, Sí. más que no es tan de traje que no se mancha nunca y tal. Bueno, lo que pasa es que ya las de James Bond están empezando a ser el caso Bourne, ¿no? Y un poco Sí, estaba... sí, Claro, sí. a mí yo era más de esto, ¿no? Del traje, ¿no? Del tipo con traje y ese caballero británico... Pues que hemos pasado de Pierce Brosnan, que era de guante un poquito, Sí. estaba un poquito ahí. Es que no aguantaba ese James Bond. a un podía. Daniel Craig, que es más físico, se acerca yo creo también un poquito más al tema de que se han ido juntando un poco y mezclando, que es Misión Imposible, la saga de Misión Imposible, ha entrado por ahí Bourne Sí. y todo esto y se han mezclado y se están haciendo un poco parecidas, ¿no? Al final, Sí. cada uno con sus tonos, pero es, bueno, He metido esta canción porque nos vamos a ir a Publi en nada y un poco para aprovechar, porque esto es Es una maravilla, maravilla. es oro líquido. Los pelos de punta. Es oro líquido. Bueno, la vamos a escuchar ahora, vamos a ir a Publi. Quienes lo escuchéis en podcast, pues os libraréis de la Publi. Pero esto es oro. cómo, y sobre todo el interés de cómo entra la música en esta peli. A mí me parece una maravilla, una absoluta maravilla, cómo entran las... La escena, dices, ¿no? Cómo entra la escena y cómo lleva la música y cómo, dónde y cuándo entra la música. Pues nos vamos a ir a Publi y vamos a escuchar un poquito más de esto. This world of woe, yet there's no sickness, toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going El Quimérico Inquilino. Sergio Béliz, Mick y Víctor Alvarado. I'm only going over home. Te prometo que si alguna vez en lugar de 3 somos 4, tú pasarás a tener voz de persona distinta, o sea, haremos un indicativo bien y ese cuarto tendrá Ese cuarto tendrá la jodienda, ¿no? Y esto será para siempre. Será Sí, no, ya veo que lo que vamos a hacer hay- es buscamos un cuarto, Mink. Ya, bueno. Buscamos un cuarto. Una cuarta. Una cuarta, también, lo que tú quieras. Bueno, estamos hablando de 1917, que no 27. 1917, la ganadora del Oscar. Y bueno, pues estábamos un poco comentando el señor Sam Mendes, que nos parece maravilloso, y podríamos empezar un poquito a hablar de la película en sí. Habíamos dicho antes que, y yo creo que es un poco lo que todo el mundo, todas las personas que han visto la película y que más o menos les ha gustado, dicen lo mismo, cómo entras. Y es una lección de cine absoluto y sobre todo de cine inmersivo. ¿Qué es esto de inmersivo? Pues que entras dentro de la película y ya está. Se puede hacer de muchas formas, este señor lo ha hecho a través de la realización y de planos secuencia uno tras otro, que son... Plano secuencia además justificadísimo, ¿no? Sí. O sea, porque creo que es que esta película, si no estuviera rodada en plano secuencia, sería una experiencia completamente diferente. O sea, al final el punto de vista, ¿no? Eso es, vamos con el protagonista durante toda la película a la par, ¿no? Con él. Totalmente. Y desde su punto de vista al 100%. Que antes también, fuera de micro, comentábamos pues películas como Birdman, ¿no? O Victoria. Victoria posiblemente se acerque un poco porque son 2 horas y media, creo que es una película. Quizás hay que juntarlo también con... Lo que pasa es que no es la misma el cine experiencia de rollo Gravity, películas como Gravity, también lo hemos comentado películas incluso como El Renacido, son películas que te llevan mucho más por lo que está pasando que por esa parte narrativa que hay detrás, de un guión, mucho más de ir con el personaje, de evolucionar con el personaje, de vivir los tiempos
que aquí yo creo que es lo principal. Yo Vivir el tiempo del personaje. Voy a aprovechar para citar a Max un poco para luego le mandamos así con la excusa del podcast y tenemos una escucha más. Básicamente. Volvemos a Sí. mentar a Max, a mencionarle, entonces en algún momento Max aparecerá, Sí, ¿no? En el programa. Tres veces frente al Claro, espejo, la ¿no? gente Es- dirá, ¿quién narices es Max? ¿no? Max es una persona excelente. Hablaba el otro día con él y yo es que no tengo tan claro que sea una película simplemente como por ejemplo... bueno, sí, es que lo veo más tipo El Renacido, tipo Gravity, que por ejemplo tipo Mad Max. Sí, sí, sí. Hombre, claro. En el sentido de la narración, ¿no? Que me parece que es una película que sí que tiene historia y que sí que tiene personajes, que quizás no está tan desarrollado, pues como por ejemplo en Parásitos, pero sí que el guión hay que también mentarlo, que no... Hablábamos de la sencillez no como algo malo, sino como No, una no, forma, no. como una forma de contarlo. No hablo tanto desde ese punto de vista, sino la parte de experiencia, que es verdad que es muy importante en esta película, pero también hay algo de los personajes que quizá pues queda un poco descafeinado, porque es que es todo como parque de atracciones, como ya Sí. lo he dicho antes. Pero a mí sí que me parece importante y creo que tiene cosas detrás, esos personajes y esa historia que me parece interesante. Y yo creo que es o sea, hablábamos de la puesta en escena y de la forma de contar. O sea, Sí, la puesta en donde se escena mezclan, es, donde quizás se mezclan maravillosa. estas tres películas y podemos sumar una que hablábamos incluso en el programa anterior, creo que la mencionaste tú, Mick, que era Hijos de los Hombres. Sí, de hecho, porque tiene muchas Lubensky, similitudes esta película con el Hijos de los cine de quizás de Terrence Malick, bueno, aquí estamos yéndonos a Árbol de la Vida o yéndonos a Ujú. otras. Aquí estamos hablando de Cuarón también, Sí. que con Hijos de los Hombres, con Gravity. Es ese primer plano, que quizás es ese plano de situación. Aquí hablamos de ese traveling out con los personajes, en el que, bueno, luego cambian, pero entras ya de una forma narrativa. En Gravity, yo recuerdo esa intro en el que empiezas a dar vueltas con Sandra Bullock, con Josh Clooney, Sí. y estás fuera de la nave y estás allí. Con El Renacido yo recuerdo ese primer plano en el que vas por el agua y ves a esas personas caminando a través de los árboles. Sí. Es cuando yo creo que esa forma narrativa de estás con los personajes, te lo estoy contando de esta forma y va a ser así. Luego que te puede gustar más o menos. Pero es ese cine experiencia en el que el guión está por debajo, pero es como que tú sigues al personaje y todas más o menos te lo cuentan de una forma parecida, cada uno a su manera, ¿eh? Pero yo creo que esa parte de cine inmersivo, que además eso visual es absolutamente imprescindible para entender lo que les rodea. Dunkerque, Sí. que también mencionábamos Sí. antes, que a mí, por ejemplo, Dunkerque me parece que los personajes están mucho más fuera que en esto. A mí personalmente. Más ¿Fuera en qué fuera, sentido? Y que yo empatizo más con los personajes de 1917 que con más. Pero bueno, O sea, en quizá la otra, también es por el punto de vista. claro, yo en la otra empatizo como no querría estar ahí. Ujú. Pero en esta sí que empatizo con el personaje y quiero que consiga su cometido. Y no estoy sufriendo tanto desde el punto de vista de qué Claro, pero desagradable es es que esto. también, o sea, Yo personalmente, que pero esto es es que totalmente... el punto de vista son dos películas completamente diferentes a nivel eso, de punto Claro. de vista y de narratividad. Con 1900 tenemos ese plano secuencia de que vas desde el punto de vista de los o el protagonista, ¿no? Porque al final sería Scofield el protagonista más que Blake. Y sin Sí. embargo, Dunkerque, de entrada el montaje de Dunkerque, ese montaje a tres bandas, como yo lo llamo, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, a la hora de empatizar con uno o varios personajes, creo que es mucho más complejo empatizar con Sí, un montaje hombre, como ese absoluto, ¿no? y en Pero- esas tres situaciones paralelas que hay, ¿no? Que al final es yo digo que Dunkerque me recuerda mucho también dentro del propio Nolan a la 3 del Caballero Oscuro, ¿no? The Rise. Sí, The Rise of the... Sí. Hmm. Sí. ¿Por qué? Por ese montaje también a tres bandas de tres situaciones en paralelo, Sí. ¿no? Que Sí, también ahí- juega mucho con la temporalidad. ahí Nolan Nolan con siempre- el montaje en Dunkerque. Nolan siempre lo ha hecho, de todas formas, de esos ritmos de... Sí. Es decir, en Origen ya estábamos dentro del sueño, fuera de la furgoneta, Sí, sí, Nolan siempre juega a las bandas. En todo. Para mí, de todas formas, Dunkerque, que se llevó de hecho el Oscar a Mejor Montaje, lo del montaje de Dunkerque a mí me maravilla. O sea, para maravilloso, mí es sí. algo que está Más fuera que normal. reseñable, sí. Quizás yo creo que Dunkerque juega mucho más al contexto donde está ocurriendo Claro. todo que a los personajes que están pasando. Es decir, tú vives a unos personajes que están viviendo una situación, pero yo creo que habla de la dureza de la situación. Y aquí te está hablando de la dureza del personaje para realizar su cometido. Entonces, yo creo que por ahí va. Y fíjate que al principio
Dunkerque también entra en esa escena en la que van caminando por las calles donde les disparan. Y sí que parece que va con los personajes. Es una Saltas. absoluta barbaridad, ¿eh? Saltas. No, y saltas en el cine, eso es, te pegas hasta un susto. Eso, en 1917 nos ha pasado eso, no me acuerdo con qué es, con un estallido, un golpe. Con el o- estallido cuando están en cuando entran en las trincheras de los alemanes. de los alemanes, en esas primeras Ajá, trincheras, sí, con entran dentro, con ven a la la trampa, con la Sí, rata. sí, Pero es sí, que no sí. sé, yo no sé si es ahí o en otro sitio, porque yo recuerdo que sabía que iba a estallar algo. Es que puede que sea ahí. Es Y ahí, yo creo que es ahí. Pegué un salto en el cine, Y aún así lo haces. Pero eso pero mal. Sí, pero al final juega al suspense, porque ya lo claro. vaticinas, ¿no? Es como, no, Esto va a cuidado, explotar, ¿no? que hay aquí un hilo, hay una trampa, y ves a la rata, la maldita rata, ¿no? Como poco a poco, pum, cae, no, pumba, y explota, ¿no? Pero está muy bien jugado, porque sabes qué va a pasar, Sí, pero no sabes cuando cuándo. pasa, No sabes ojo. cuándo. Y ahí, por ejemplo, que es verdad, lo hablamos también fuera de micros, de a veces lo difícil que es para el espectador entrar en una película de plano secuencia. Porque estamos acostumbrados desde 80 con el videoclip, y cada vez en ciertas películas entra más ese ritmo. La soga. Y es verdad que a la Sí. gente le cuesta a veces entrar en esos ritmos y esas lentitudes. Para mí fundamental, como hablábamos antes del Renacido de Gravity, para meterte en esa situación de tiempos, de estar con el personaje, de esas pausas, y quizás ahí es donde juega, como puede pasar con el terror también, de sé lo que va a pasar, pero no sé cuándo. Entonces, si no hay corte, tú tienes una sensación de mucha más, que el tiempo pasa mucho más despacio de lo que realmente está pasando. Y luego en terror se ve muy bien si tú ves una película de terror y la vuelves a ver al día siguiente, que es ese plano o esa secuencia que pensabas que duraba 10 minutos, te la han contado en 5, hay más planos de lo que tú pensabas, y dices, hostia. Pero eso también está hecho pensándolo, Sí, ¿no? claro, Porque claro. en realidad estamos viendo que el recorrido que tiene que hacer este señor no son, yo qué sé, 40 kilómetros, es que a lo mejor está recorriendo 1,5 kilómetros o una cosa así. Lo que pasa es que, claro, tiene que atravesar el territorio enemigo, tiene que esconderse, hay ciertas trampas, ¿no? Entonces eso también se hace más largo, al final ese 1,5 kilómetros se convierte en algo que tiene que dar muchas vueltas. Sí. Un poco también se juega Sí. con esa forma de estirar el tiempo. Eso, bueno, con los tiempos de la peli, yo creo que es súper interesante, y fíjate que la foto se ha llevado muchas de las críticas positivas, ha sido la foto de Dickens, que posiblemente no, se ha llevado el Oscar, ¿no? Hemos También dicho que por ya, gente ¿no? especializado, lo de la fotografía. Gente que a lo mejor no controla tanto, piensa que es más sencillo en algunos aspectos. Sí, no, totalmente. Luego, si queréis, hablamos en algún Sí. término. Sí. Pero fíjate, y a pesar de que para mí me iría a la foto, para mí lo del trabajo de diseño de producción, hablamos Sí, de los hablábamos tiempos, y se han visto antes. muchos vídeos de cómo lo han hecho a través de maquetas, se grabó en Escocia, y cómo los tiempos estos de cuánto has recorrido y en cuánto tiempo, era interesante porque a través de las maquetas estuvieron 6 meses de ensayos también, previos, sí. y es súper interesante porque al ser un plano secuencia, o falso plano secuencia, pero hay muchos que no lo son, o sea que es un plano secuencia de inicio a final, entonces tenían que ver cuánto tiempo tardaban en realizar las acciones en el propio sitio, Claro. para que el escenario jugase el papel por el guión también. Entonces, me parece una maravilla. Me Y luego parece una tenía absoluta también maravilla. la contra de que con el tema de la luz Sí, solo podían grabar cuando no hiciera sol. Porque claro, necesitaban esas luces más planas, ¿no? Que no fuera sol radiante. Entonces, claro, eso complica bastante una producción. eso bueno, hace no demasiado también, bueno, hablábamos de esa luz, bueno, no sé si lo hablamos fuera de micros quizás, pero es una luz, además, salirse a rodarla en Inglaterra y todo eso, es una luz como muy pesada, o sea, es como muy... Cielo encapotado, ¿no? Es Un plomizo. poco, sí. Tiene casi pesa, esa luz es como pesada, es como si las pelis escandinavas, que tiene ese gris dominante, y es muy interesante toda esta parte de grabación, todo en rodaje en localizaciones reales, y es la dificultad a veces que tiene también. Pero bueno, es eso, el diseño de producción que bueno, va por un camino muy interesante. Yo creo que es de estas películas que apetece que salgan en DVD para que salga el making de 8 Sí, horas. Es que el making debería ser o 8 o más sí, horas. O porque sea, debe ser muy entrevistas bueno, a todos. El making de esta peli sería Y muy además, interesante de es que ver. además, bueno, han salido como trocitos de making previos a las películas, un poco para contarte, y lo ves,
y da la sensación de que es todo tan artesanal que bueno, las trincheras son 1500 metros de trincheras que lo excavaron, las construyeron, que no nos parece que puede ser todo al final muy digital y esto, pero no, está hecho, está construido los todo. Edificios, todo, y es muy divertido, ¿no? Verlo, muy, pues eso, muy artesanal, como muy manual. Sí. Me recuerda, bueno, o sea, hablando también que no hemos comentado al final nada, ¿no? De Kirk Douglas. Que sí, a mí me recuerda mucho, bueno, o sea, que salvando las distancias a Senderos de Gloria, ¿no? Sobre todo esa primera parte de Senderos de Gloria, que es eso, es Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras también a muerte, con Kirk Douglas liderando, ¿no? Plano secuencia de las trincheras. Por eso, que bueno, pues eso, Kirk Douglas al final, que ha fallecido. Una pena, ¿no? Pues este grande. En una semana... Sí, luego con José Luis Cuerda también, pues llevamos unos días un poco bajoneros, con todas pérdidas gordas. Mick se ha puesto hasta malo. Yo, mira, sí, coronavirus aquí a tope, o sea, me he puesto malísimo. Pero bueno. Sí, un poco, volviendo a lo que comentabas de Senderos de Gloria, el plano secuencia, a mí, claro, estamos hablando de que Senderos de Gloria es del año... del 57. Del 57, del 56 iba a decir. Del 57. Claro, ahí se estaba experimentando porque todavía pues, el cine estaba un poco en pañales, ¿no? A mí me parece que ese plano no cuenta tanto como, por ejemplo, los planos secuencia de 1917. Es un poco casi algo estético y un poco por decir, pues eso, la sacada de chorra, básicamente. Es lo bueno, la sacada de chorra con sentido. Eso es lo interesante. Es lo que se agradece de 1917. Eso Iñárritu. Sí, claro. Yo soy defensor también y no tanto de Bergman como sí del Renacido. No, el Renacido soy absoluto defensor, a pesar de que con mucha gente que hablo de foto te dice, es que veo más la foto que la peli. Digo, bueno, ves también la foto porque adoras a Lubensky y ves a Lubensky por todos los lados. Pero que creo que también el escenario que te pone lleva al personaje, como pasa, que hablabas de lo de las trincheras y creo que a nivel narrativo súper interesante que esa Primera Guerra Mundial fuera la guerra de las trincheras y que esta peli te lo cuente ahí dentro. O sea, creo que es fundamental y además cómo lo cuenta también. Eso es para hablar también. O sea, al final casi todo fue a trinchera, ¿no? Que era una guerra mucho más cruenta que otras guerras en ese sentido. Pero bueno, tuvo también su parte de aviación, ¿no? Yo, pues, quería, por ejemplo... También se comenta. Claro, a ver, un comentario a una peli que a mí me gusta mucho, que es de Roger Corman, que es El Barón Rojo, una peli del 71, que tiene algunos de los planos de aviación más chulos de la historia del cine, por lo menos hasta ese momento, porque se grabó todo con biplanos, ¿no? Originales o construcciones de la Primera Guerra Mundial. Y o sea, es muy bonita de ver porque, pues bueno, o sea, pues ves, ¿no? Los modelos de aviación que había en aquel momento y tal, pues los albatros, ¿no? De los alemanes, y está pues, también un poco en referencia a ese avión, ¿no? Que en 1917, ¿no? De esos dos aviones que derriban al otro y tal, que me parece un plano visualmente súper potente, ¿no? Es muy guay. Es un plano maravilloso. Y eso es otra de las grandezas de la peli. Creo son dos aviones. Sí, son dos aviones. Dos aviones británicos que yo creo que eran, no sé qué modelo exactamente, pero no se les ve tampoco bien, pero creo que son Sopwith británicos que derriban un albatros. Y cómo viene ese avión alemán, ¿no? Hacia cámara. Desaparece en el horizonte y vuelve a aparecer. Está muy bien jugado. Eso es otra de las, para mí, de las grandezas de la peli, que es el tema de la profundidad de campo y de todo lo que hay detrás y sobre todo de todo lo que el director no quiere que veas. Eso que es. Me parece una de las cosas más interesantes, porque el hecho de meterte y lo juega muy bien, tremendamente bien, cambiando de posición, de ir de cara a los actores, de ir de espaldas o de ir de lado. Sí. Es muy, muy interesante por cómo te va presentando las cosas. En ese primer plano secuencia del que hemos hablado, ya te dice narrativamente o a nivel lenguaje cómo va a contarte todo, pero luego el tema de estar debajo de las trincheras y cuándo salen de la trinchera y cuándo no, y cómo te lo presentan, cómo esos planos laterales no te dejan ver el horizonte, pero luego te lo enseña, y cómo te quita el horizonte y te pone el horizonte cuando le da la gana. Sí.
Y es jugar a eso, me parece, porque pueden hacerlo de otra forma y hay los medios digitales para plantearte de fondo lo que les dé la gana. Pero cómo te meten ahí y no te dejan ver más allá, me parece fundamental para entender esos pasos que van dando los personajes poco a poco y me parece, pero una absoluta maravilla. ¿no? O sea, en función de los movimientos de cámara. Bueno, el que se ve y que no se ve, y también jugando también con la oscuridad, ¿no? En la noche. Sí, claro. Sí, lo de la noche, bueno, da para... Pues es que, igual que estábamos hablando que ¿no? hay momentos de sacadas de chorras en otras películas con el plano secuencia, ahí eso es una sacada de chorra preciosa. A mí me encanta, pero es verdad que es como, ¿pero qué estás haciendo aquí? Estás loquísimo con esto. Y mola un montón la noche. Pero a nivel también de narrativa, ¿no? Y de viaje del héroe, es que para mí eso es el ascenso a los infiernos, el ascenso al infierno de Dante en toda regla. Los claroscuros. O sea, la caverna más oscura, ¿no? Que se llama en una de las etapas del viaje del héroe, y que luego también de lo que hablamos, de que tiene ciertas similitudes con Hijos de los Hombres, que también que ya hicimos aquí el programa de Hijos de los Hombres, que yo hice como el análisis aquel del viaje del héroe y tal. Me resulta muy curioso que justo tengamos a esta mujer con la niña, ¿no? Que tiene como cierta similitud, ¿no? Con lo de cuando hay ese embarazo y ese nacimiento en Hijos de los Hombres, que podría ser, además justo en ese momento, esta mujer a Scofield le da lo que llamaríamos el elixir o la obtención de la espada, que le dice por dónde tiene que ir a encontrar a esas tropas, ¿no? Que le marca el camino, tienes que seguir el río, y el río, hasta ese momento él no sabe a ciencia cierta hacia dónde tiene que ir, ¿no? Entonces me recordaba mucho, ¿no? A Hijos de los Hombres un poco en ese sentido y en muchos. También en los planos secuencia, evidentemente. La trascendencia interior. Yo creo que esa escena también a él le da esas ganas de vivir lo que le queda, claro. Y para ese plano final. Porque recordamos que Scofield, cuando le presentan, es una persona que no quiere volver a casa. Si mal no recuerdo, es una persona que tiene una acritud a si volver a casa porque no sabe muy bien dónde está su sitio. Pero eso me interesa mucho. Creo que no es tanto que no quiera volver a casa como que no sabe qué hacer con su vida. Sí. Entonces creo que ese tema, aunque para mí es una de las secuencias que me sacaron un poquito de la peli, a mí también. Por el tema del bebé, creo, el tema del bebé y todo el silencio que ocurre allí, los soldados alemanes están por la zona. Y la complicidad que se genera entre ellos, a mí me chirría un pelín. Que es mi pero. Sí. Es mi pero, fíjate. Y no me chirrió. Me lo como absolutamente, pero yo hablo de contexto y de muchas cosas que te las tienes que comer y para mí te lo comes, ¿eh? O sea, pero bueno, quizás es... Que hay un momento que dicen, estos se van a casar. Van a empezar a mandar invitaciones de boda, pero ¿qué es esto? Que hay una guerra fuera. Hay un poco esa sensación. Muy sutil, que a mí me encanta esta película, ¿eh? Pero sí que comparto un poco eso. Y luego hablabas de lo del descenso el ascenso o el descenso a los infiernos. Hablamos es el tártaro. Hablamos de a nivel técnico, es un poco una proeza esta película. Eso sí, la secuencia de las bengalas, eso es una de las cosas que bueno, pues qué bonito, te suda el culo. O sea, sé que suena muy mal, pero y vuelvo a jugar el papel de diseño de producción. O sea, se hizo con maquetas para saber cómo y por dónde venían las sombras, para saber dónde y cómo tienen que estar los personajes. Lo de esa secuencia, lo que se saca de la manga Dickens para contar esa parte con la música, cuando el personaje ya entra en ese bucle de escapar de esa zona, o sea, eso se le fue las manos, se le fue absolutamente de las manos. Es una barbaridad, roza dentro de... Es verdad, aquí es donde, bueno, creo que la peli es muy naturalista, por decirlo de alguna forma, y aquí es donde se va a la ensoñación, o sea, a lo fantástico. Creo que aquí es donde juega el papel de lo fantástico, pero incluso es diegético. O sea, es como muy curioso porque por la música, por cómo está contado, por cómo es todo eso, parece que se está saliendo del naturalismo, por cierta forma, pero lo cuenta de una forma real. Entonces, al final es el infierno. O sea, pero luego está en el Hades. Luego es la parte del río y luego entramos ya en la parte de las flores volando. Río, es que todo... Yo lo identifico también mucho luego con lo que podría ser la laguna Estigia.
pero porque es que al final cuando sale tienes hasta los cuerpos, ¿no? Los cadáveres flotando en el agua y tal. Al final, bueno, la laguna Estigia, ¿no? Pues se supone que hay estos muertos, ¿no? Sí, que están en el agua. Curioso que tuvieron que poner notas para que la gente, si veía cadáveres por el río y que no pasa nada, que para que no os asustéis, que son de mentira. Hombre, si ves 200, la verdad es que tiene que... Pero en la peli de Parásitos, en el programa anterior hablábamos del agua, y otra vez el agua juega su papel. Su simbología. Aquí en otro lugar y de otra forma absoluta. O sea, casi bueno, yo creo de un par de formas juega aquí, pero otra vez el agua jugando ese papel en esa segunda mitad de la peli. Por cierto, no lo he comentado antes, que me está acordando ahora la mujer, que antes no lo decíamos, el tema de la mujer, cómo aparece y todo esto. Aquí el único personaje femenino que aparece, un poco con lo que se juega es precisamente con eso, con el mostrar que también la mujer lo sufría, cómo lo sufría, y es el estar apartados, el estar cuidando a bebés, sea tuyo, no lo sea. Me parece muy valiente, ¿no? Es un ¿cómo poco... resiste esta mujer ahí? Claro. Además, teniendo un bebé que no es suyo, ni siquiera, que pues, no sé de quién es, ¿no? Es como que se atrinchere ahí para conseguir que esa niña, ¿no? Ese bebé siga viviendo, y me parece muy valiente por parte de ese personaje, ¿no? Que también se hablaba, ¿no? Se la presenta como un personaje, una mujer desfavorecida que está ahí como, ¿sabes? Débil, que está... No lo creo que es un personaje realmente bastante fuerte. Yo creo que en las guerras y en esta película concretamente, pero en la guerra en general, todos son desfavorecidos. Bueno, sí, claro. Excepto el que está sentado en un sillón mandando tú lucha aquí, tú lucha acá, todos son desfavorecidos. Y vamos, todos los que salen en la película, excepto quizá Colin Firth, que me parece que me cae mal en esta película, me parece malo, porque luego también hay una cosa que se hablaba del tema de guión como un agujerito, que decían que, bueno, vale, sí, es verdad que las comunicaciones han caído y que por eso tienen que atravesar el territorio enemigo para dar el mensaje, y que era habitual que se cayeran, pero también es verdad que se tardaba muy poco en conseguir recuperarlas, que no hacía falta mandar a 2 cabos a que se jugaran el cuello para salvar a 1.600 personas, ¿no? Pero es que entonces no es tenemos verdad, película. No hay película. Claro. Pero es verdad, ¿no? Cómo es la guerra, que tampoco podemos llevarla totalmente a la ficción, hay que ficcionar alguna cosilla. Bueno, y además no deja de ser una peli ficcional bueno, lo comentaba el propio Sam Mendes, de una historia de su abuelo, que le contaba a través de cartas, y luego él lo ha dicho en entrevistas. Bueno, estaba esto y luego yo ya me lo llevé. Luego, yo he estado leyendo por ahí que es verdad que nace un poco de este familiar, pero que luego se junta con más historias de otras personas. Sí, bueno, es como inspirado, ¿no? Cuando se dice inspirado en este hecho, luego el resto ya lo construyó. Eso me puso los pelos de punta al final, cuando no dice, en plan, dedicado a Alfred Mendes, que nos contaba las historias, y bueno, es inspirado él, ¿no? Pues, sí, que él llevaba mensajes, pero a lo mejor lo llevaba en una moto y en un patinete. Por tierra de nadie. Iba en patinete por ahí. Tampoco... Sí, güey. Sí. Los primeros patinetes que ahí los alquilaban, ¿no? Patinetes eléctricos. Igual, también, porque cuando ves los aviones dicen, ¿y no podrán enviarlo en avión? Y tienen que... O sea, hay aviones... No, amigo, pero es que los aviones estaban... No era como ahora de decir, venga, coge un avión y tal. Los había muy contaditos, ¿eh? Ya, bueno, pero ya que hacen el viaje, además es que si pasan por en medio, que se les ve, que yo qué sé... Que no es como en la segunda, que los aviones... la segunda era mucho más aviación. Estaban más a la orden del día, claro, que había aviación a tope, pero aquí los aviones eran contados y eran caros y, ojo... No quiero abrir ese melón porque en un minutillo así nos vamos a ir a Publi, pero también, y lo vamos a hablar ahora después de Publi, el tema... No sé si era un albatros, era un fokker, bueno, o un aguilucho. No me acuerdo qué iba a decir, y esto es un problema, porque era importante. Vaya. Era importante. ¿Tiene que ver con sí. No, en el caso del guión, justo cuando empieza, hay una cosa que me parece muy interesante también y que pasas por alto totalmente, porque no es algo... que lo leas tan fácilmente, y es
el momento en el que empiezas viendo caballos y después pasas a tanques. Y es que es cómo entra la historia, ¿no? Y nos vamos a Publi porque me cortan. El Quimérico Inquilino. Sergio Vélez, Mick y Víctor Alvarado. Bueno, pues volvemos aquí al Quimérico Inquilino y estábamos hablando de 1917. Nos hemos quedado con un tema que me apetecía abrir y es esa transición, ¿no? Que es la transición que se ve en la película de cómo lo primero que se ve son unos caballos que están muertos, que están ahí casi corruptos, y después el tanque. Y es que eso ocurrió en la propia Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se mezclaban los caballos con los caballos de metal. Sí, a ver, bueno, es verdad que la utilización un poco de los tanques en esta Primera Guerra Mundial era un poco más, no era como en una segunda, ¿no? Que había más guerra a los tanques, ¿no? En plan de los Sherman contra los Panzer, contra... Aquí va un poco más de cara a que son una especie de apoyo a las tropas de infantería. O sea, no había muchos, pero era más como algo de apoyo. Pero sí que bueno, aparte de lo de los caballos muertos como tal que dices, me interesa mucho en esta película el cómo está retratada la muerte. En el sentido de que en otras pelis tú lo ves todo a lo mejor más sangriento, más rojo, más... Pero me gusta mucho cómo han retratado esa putrefacción, ¿no? Sí. Que vemos tanto como con estos caballos al inicio, con las moscas, luego un poco también las ratas, los cadáveres que vamos viendo según ellos van avanzando, cómo Scofield mete esa mano, ¿no? En el cadáver de uno de los alemanes. Da un asco eso. Sí, hasta llegar al momento del río, que tampoco quiero desvelarlo, pero el momento del río cuando tiene que pasar por encima de cada de los cadáveres. Eso que no querías desvelar. Sí, pues lo he revelado. Sí, no, pero cómo están esos cadáveres, ¿no? En el agua, hinchados, ¿no? Que no sé, me gusta, o sea, hablando que, bueno, me gusta, pues un poco friki el rollo, no, la muerte, tal, no sé qué, pero que está retratada de una manera como muy realista. Bueno, toda la película en general. Es muy, parece que estamos viendo un documental casi. Porque digamos, como a lo que me refiero es que esa muerte casi lo hueles. Se puede oler, ¿no? Ese olor a muerte y a putrefacción. Eso, ¿no? A napal por la mañana. Eso me encanta. No, pero es curioso, o sea, me parece súper interesante porque yo creo que eso hace que te metas también más en la peli. Claro. O sea, el ver todo eso te está hablando de dónde están, de la humedad, te están hablando del tiempo, te están hablando de un mogollón de cosas que te hace aún más estar dentro de... Bueno, es que al principio de la película, cuando le señalan los caballos, hay un personaje que dice, ahí a no sé cuántos metros veréis un caballo. Viene muy bien el caballo porque por la noche nos sirve para saber dónde está a través del olor. Y cuando pasa al lado del caballo, que lo ves que da asco, dices, joder, es que esto tiene que estar oliendo. Y es curioso, ¿no? Que por la noche sepan dónde está el caballo a través del olor y sepan que por ahí está la línea enemiga. Y caballo de guerra, ¿no? War Horse. Sí, un poco claro, ¿no? O sea, al final, en la primera es que los caballos todavía formaban parte de las ofensivas, ¿no? O sea... Y bueno, el tema del caballo, esa transición en todo, en comunicaciones, en aviones, Bueno, incluso que, bueno, en esta guerra también introducen los cepelines, ¿no? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. El Zeppelin, el mejor transporte que ha existido en la humanidad. Claro, en la Segunda Revolución Industrial hay una cantidad de avances de la leche y pues a nivel de eso, ametralladoras, los submarinos, los carros blindados, hay un montón de avances a nivel bélico, ¿no? Entonces empiezan a introducir... De todo, pero y es verdad que es un poco como esa transición que no es como la Segunda Guerra Mundial, que a saco. En la Segunda Guerra Mundial pues a lo mejor no mandaban a 2 cabos. En la Segunda Guerra Mundial, telegrama cifrado y punto. No tienes que mandar a 2 chavales que no sabes lo que va a pasar. Sí que es verdad, bueno, un poco por lo que cuentan historiadores y tal, esta historia no es muy realista en este sentido, pero podría llegar a pasar. Era más, no sé, mandar a un tío a caballo de, oye, ve a decir esto, ¿no? Sí. A lo antiguo, el mensajero. Grita, el mensajero a caballo. Señales de humo.
Es que, bueno, lo estábamos hablando ahora, que, bueno, y creo que lo hemos comentado antes, que el recorrido que hace quizá no están tan lejos, que a lo mejor a gritos sí que podrían haber llegado. Sí, pero ahí entra el cómo presentar... ¡Que no! Que no se puede. Pero ahí entra todo hablabais de lo de los caballos, lo del terreno, ahí entra y se agradece mucho que sea todo tan realista y tan o sea, que está todo hecho, que es allí, que no es digital. Yo creo que ese mancharse de barro. Que es el interés, y eso apoya mucho cómo está contado. Que es que les cuesta dar pasos, o sea, hay momentos embarrados, hay momentos de trincheras que no pueden pasar porque hay mucha gente ahí en medio. Yo creo que es interesante porque es que te cuesta a ti también avanzar con ellos. Total, yo creo que es justo y merecido reconocer la fotografía, el diseño de producción, pero es en general la puesta en escena. Es la puesta en escena, sí. Cómo está todo cuidado al milímetro. Y ahí es ese Oscar merecido que se ha llevado Sam Mendes. Claro, sí, estamos hablando de la ganadora del Oscar. Es que además va a ser... ¿Cómo lo dice? Va a ser muy ruin esto, porque el lunes, según si ha ganado o no, ponemos el programa. El podcast, no, el programa se va a poner, pero el podcast pondremos de la ganadora del Oscar o de la que casi ganó el Oscar. Pero la vamos a jugar así. Somos unos impresentables. Es muy ruiz. Es verdad que es de estas pelis que pasa al contrario que con otras, que cuanto más hablas de ella y más te metes en ella, más interesante es. Que hay pelis que pasa al contrario, que cuanto más te metes en ella, más le ves los errores o más le ves espera, que me acaba de disparar. Bueno, te acaba de disparar. Tampoco es muy radiofónico esto, pero te acaba de disparar Ray, ¿eh? Bueno, si queréis, ¿en qué minuto estamos de programa? En la hora y pico, ¿no? Pues en la hora Podemos y pico... empezar a embarrar de aquí. No. Nos metemos en trinchera quimérico, ¿no? Estamos como a 1:05 más o menos, pues cuando la gente esté en la radio y escuche esto, que se pase a YouTube y que vea cómo hacéis el idiota. Como Ray dispara a Víctor, a Vic J. Alvarado. Te tiro la trampa. No, es que no, la trampa no venía. ¿Me puedes poner, por favor, la cantina? Porque es que esto... sí, entramos ya. Me lo están pidiendo. Vamos a seguir un poco... Bueno, vamos a terminar de cerrar el bloque este de 1917, pero ya con otro tono porque veo que no. Bueno, no, yo qué sé. La ganadora podemos del Oscar, volver a ser la triple entente, ¿no? La ganadora del Oscar... Ojo, se va a llevar. Se ha llevado. Hubiese llevado mejor película, mejor director, mejor diseño de producción, mejor fotografía y mejor... banda sonora. Yo le doy la banda sonora. ¿También? Sí. Yo creo que sí. ¿Se la das o se la has dado? Bueno, yo no se la puedo dar. Yo no se la puedo ¿Se dar la han dado? porque no soy, ¿Se la van a dar? Yo no soy nadie para darle ¿Se la nada. están dando? Pero, bueno, claro, es que además esto se puede escuchar en cualquier momento, porque a través de Spotify a lo mejor lo subimos mañana y nos quitamos de líos. Y lo subimos el sábado antes y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, claro, tampoco tiene... Entonces, no tiene ningún sentido. No, ninguno. Pero bueno, un poco... Hablando acabas de comentar que es una de estas películas que cuanto más hablas de ella, más te apetece ver. En general, las películas que están al Oscar este año me parece que van por ahí todas. Que van por ahí un poco todas. Y yo creo que te pueden gustar más o menos. A mí, por ejemplo, Joker, le veo... No me apetece... Joker, a pesar de que sigue pareciendo una gran peli, una grandísima peli, me sigue pasando lo mismo. Me pasa que cuanto más a veces hablo de cosas del Joker... Cuanto más acelero... Menos más calentito me pongo. Qué desagradable. Haciendo... Qué desagradable. Bueno, hay que hablar de lo español. Qué desagradable. A mí, cuanto más hablo del Joker, menos me apetece verla. Pero, bueno, no sé si por eso hablo más del Joker, para no querer verla nunca. Pero sí que en general yo creo que la calidad de las películas de los Oscars de este año, en general, porque en años anteriores había como una que era muy favorita y luego las otras que pasaban así un poco. Creo que son todas muy buenas películas. Pero este año va a estar reñido. De los interesantes, sí. Sí, porque, joder, o sea, es que tenemos unas candidatas bastante potentes. Sí, no hay ninguna que digas, ¿sabes? Yo creo todas que hay o sea, 1900, pero ya muchas veces no sabes si es incluso por la campaña de marketing, que ya se está hablando todo el rato de una,
pero ostras, las que hay Bueno, por pero, debajo, ejemplo, o sea, telita, 1900 tampoco ha tenido una campaña de marketing excesivamente potente. Yo no sé si es por interés, por interés propio, pero sí que al Por final interés te ves quiero, la Andrés. publi, ¿eh? Por interés. Por Te interés. quiero, Andrés. Ya ahí, entramos. Estoy, es que estoy malo, macho. Uy, O sea, claro, o sea, es que hoy vengo raro. ¿Sabes? Vengo raro. Esto, claro, la gente no lo sabe, pero ahora después vamos a grabar otro programa. Claro, es que ahora venimos Es con que- otro. Y puede ser O duro, sea, ¿eh? vamos a estar aquí Y pues, si todo el ya- día metidos en Si, el si en ya el vamos a estudio. empezar aquí arriba, esto me No, preocupa. o sea, el siguiente va a ser... Bueno, ya veréis. Ay, Con madre. ganas, con ganas lo vamos a empezar. Sí, bueno. Pues sí, que los Oscars han sido maravillosos. La verdad es que ha sido una noche. Así, y han yo- sido todos merecidos. Una apoteósica. tensión. Todos una los que han tensión esta dado, noche. todos los premios, o sea, a todos los que han ganado, merecido. Ha Bueno, sido absolutamente merecido. yo hay alguno que no. No. Yo creo que pero tampoco podemos ¿Cómo entrar a valorar tenéis- cada uno. ¿Cómo tenéis tan poca Yo creo que vergüenza? a mí, por ejemplo, mejor canción, mejor canción original, no me parece bien que se lo hayan dado a esta gente, a Disney, A estos. pero se la han dado a Disney porque Disney tiene varias películas y no le iban a dar otra cosa. Sí, ha estado reñido. Todos los premios han estado muy reñidos. Igual que el que le han dado a Vengadores, a los Vengadores. Es verdad que es merecido porque joder, creo que además es aniversario, ¿no?, de la franquicia, pero tampoco estoy demasiado de acuerdo. Oye, si hablamos de otra cosa en vez de mentir. Qué mentira. ¿Habéis qué visto mentira. Jojo Rabbit? No, todavía Yo no. sí. Joder, tengo que ir a ver ¿Y Jojo qué, Rabbit. y qué ha ganado de Oscar? Joder, esto me parece una falta de que, respeto, ¿eh? que al final el guión, la verdad es que podría haberlo ganado, pero una pena que no, ¿eh? Sí, o sea, bueno, también vuelve a ser merecido la peli la peli que se lo ha llevado, ¿no? A mejor guión original. Ha sido interesante, ¿no? La peli de Tarantino ha sido muy curioso que se lo haya llevado. Tarantino, yo he estado escuchando ¿O no? a gente esta semana diciendo que el guión de Tarantino, que si lo presentas a una escuela de guión, lo suspenden. Ah, bueno, seguro, estoy seguro. En general, todo lo que haga Bueno, pero Tarantino, es que, si vamos lo a ver, hiciese tú otra ese persona, sería terrible. guión, tú lo das, yo, por ejemplo, en la escuela, tú vas con ese guión a uno de los profes de guión y te dice, vamos a ver, ¿esto qué Fuera, coño fuera, es? fuera. ¿Qué coño me estás contando, Además te dice, chaval? ¿pero quién te piensas que eres? ¿Tarantino? Claro, sí, no, además como con esa coletilla, flipado. ¿no? En plan, Que has ganado un Oscar claro, por ¿tú guión. ¿Qué te crees que eres Tarantino? Pues tarantinadas, ¿no? Es que de eso hay algo que es como que siempre... bueno. Hacer tarantinadas es como no hay nada peor que hacer tarantinadas, salvo si eres Tarantino. Que claro. por cierto, el Oscar que le han dado a Brad Pitt sí que es merecido, porque yo creo que lo hace bien y además que, joder, no tenía ninguno. Así que también a mí me parece muy bien que le hayan dado el Oscar. Cuando la gente escuche este programa, no sé qué van a pensar. Sí, van a tener que meterse en Film Affinity y ver, ¿esto es real? Es que lo guay es que vamos a acertar. ¿Te imaginas? crees? Acertamos Sí. todo. Yo creo que sí. Bueno, pues, no sé, sería una pasada. Igual, bueno, claro, como el otro día viendo Senderos de Gloria, ¿no? Subes la foto de Kirk Douglas y de repente se muere Kirk Douglas. Pues, A mí bueno, te lo Bueno, dije por privado, no fue casualidad. No, ya, pero... Tenía joder, 103 años, no era Ya. casualidad que muriera. Ya, pero no sé, he matado a Kirk Douglas. No sé. Es como que justo digo casualidad, de que ver la peli a los 2 días, ¿no? El coronavirus y Mick. No, es... Ay, estoy muy malito. Ha Sí, sido- o sea, que sepáis que lo estoy pasando fatal. Yo creo que todos. De hecho, en este momento todo el mundo lo está pasando. ¿Sabes cómo? Mira, lo tenía esto pa' por sí, porque he apuntado así algunos estrenos de esta semana, de la que la gente está escuchando. ¿De la que viene o de la siguiente? o Hoy de la de estamos verdad? a 7 del viernes 14. Ajá. Del viernes 14, estrenos del viernes 14. Y te he traído un tráiler porque vas a ir a ver esta película. sea, Y quiero que entres has- un poco en... Has venido prevenido, ¿no? Por esto. Sí, de porque esto. es que sabía que esto podía pasar. De Y hecho, entonces- o sea, es que la semana que viene tengo osos. Y Pero tengo... no digas Vale, cuál. vale. No digas cuál. Tengo cosas de animales. Tengo, o sea, Ojo, Ojo. Porque Ojo vamos a lo que escuchar- puede haber ahí. Vamos a escuchar el tráiler Venga, vale. y vamos que a la escucharlo. gente opine. Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que pa' qué. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro.
¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi garaje? Todo el ejército viene a por mí. Buenos días, señor Paleto. Le doy 5 segundos para que me lo entregue. Espera, no le hagas daño. ¡Sónico! ¡Vamos al lío! Estoy flipando. ¡Wala! ¡Para el coche, tío! ¿La bola de gomas más grande del mundo? ¡Tenemos que verla! No, esto no es un viaje cultural ni familiar. ¡Qué chasco! Era un rollazo. Pero la tienda molaba. Nos esconderemos aquí. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Wow! Mira y aprende, chaval. ¿Nos vamos ya o qué? Sí, casi mejor. ¿Crees que puedes escapar de mí? Mira, es que quedan 20 segundos, pero... Un ejército de erizos. Me lleva cansando un minuto. Estamos en directo, que lo sepáis. Bueno, en directo, estamos grabando esto. Es que me estaba saturando O sea, un poquito de... me he armado de valor y voy a ir a... No. Vamos a contarlo bien. Vale, Vamos a contarlo bien. No te has armado de valor. Tú lo Yo ofreciste. Yo dije, ¿quién quiere ir? Nos daban pase de prensa. No tardó un minuto en decir, Dios, yo voy. Yo soy muy fan de Sonic. O sea, me gusta mucho Sonic. Siempre me ha gustado Sonic. Y yo jugaba ahí en la Mega Drive a todos los Sonic a tope. Y es como que, bueno, había una serie de animación que no estaba mal, que a lo mejor molaba un montón. Y yo ya hace tiempo que vi que se iba a estrenar esta peli, que de hecho es como que ha habido un montón de críticas antes de que se estrene. Bueno, ya solo por... cambiaron la animación del personaje. Claro, por Hace eso. 2 o 3 años enseñaron la primera Enseñaron las dijeron, imágenes y bueno, les pusieron a parir a tope y han tenido como que cambiar todo lo que viene siendo el diseño de el personaje de Sonic. Y bueno, aparte que tenemos a Jim Carrey haciendo de Robotnik, cosa que no entiendo muy bien. Ya simplemente, bueno, por la apariencia física de Jim Carrey en función de cómo es Robotnik. Pero bueno, no sé, que nos dieron pase de prensa y quiero ir a ver dónde me meto y a ver qué despropósito han hecho con Sonic. Adelante, toda tuya. También se estrena esa semana, que me ha apuntado porque me apetece especialmente verla, es Hasta que la boda no se pare, de Dani de la Orden, director de Litus, director de Barcelona Noche de Verano y Barcelona Noche de Invierno. No están mal, ¿eh? Litus guay también. A mí es un tipo que me parece que está un poco como tapadillo y hace cosas bastante chulas. A mí las Barcelonas me parece que son películas muy pequeñitas, muy bajísimo presupuesto. Sí. Pero me parece que están muy bien. Litus, muy bien. O sea, el cine que hace es de bajo preso. Sí, y se nota y es mucho más de guión de personaje. Está cuidado que... hasta que la boda no se pare está a 3 Media Cine. Va cargadita, ¿no? Está a 3 Media Cine por ahí, con lo cual ahí ya hay panoja. Pero volviendo a Sonic, ¿a vosotros qué os parece? Tenemos muy poquito tiempo para hablar de esto. ¿Qué os parece el rollo este de que la gente, el público diga esto es muy feo y no me gusta y lo tenéis que cambiar y que tengan que cambiar la producción porque la gente diga pues es como, a priori, tipo Cats, con por todo ejemplo? Con todo esto y los personajes de este estilo, es 1917. O sea, está el público y los otros intentando hacer algo y todo el mundo disparando. Lo del fanservice. O sea, esto es el fanservice. Pero bueno, yo qué sé, también es que lo que no entiendo es por qué filtras una imagen. Coges, sacas la peli y punto pelota. Y si te gusta, y si no le gustan los fans... O sea, lo hicieron, está claro que lo hicieron para ir sobre aviso. Hombre, o sea, eso es algo... Vamos a sacar esto a ver qué dice la gente. Es absoluto. Pero bueno, eso lo hacen... También tienen que hacer publi, tienen que hacer marketing, tienen que decir, vamos a hacer una película de Sonic. O sea, pero una cosa es decir que vas a hacer una peli de Sonic, pero aquí cuando lo anunciaron es cómo va a ser Sonic, porque estás hablando a ver cómo lo haces. Y aquí sacaron la imagen exclusiva, vamos, estoy convencido exclusivamente como un test, o sea, un test a ver por dónde van, a ver si van bien, a ver si no. También es verdad que, claro, este tipo de películas tocando ciertas franquicias del estilo, las haces un poco para los fans, porque ¿quién te va a ver? Esto es para... Han abierto el saco y han dicho, aquí, me traes billetes. Hombre, claro, sí, evidentemente. O sea, es una peli que seguramente luego lo pete en taquilla. Pues va a ir un montón de gente. Pero sobre todo, a ver... Pero a veces con estas cosas es como la de Cats, que se ha llevado hostias por todos los lados. Y había gente que iba a ver cómo era de mala. Dicen que es una de las mejores películas de terror del año. Pero hay gente que iba al cine a ver, en realidad, ¿de verdad es tan mala? Voy a ir a verla.
sea, De es todas maneras, que, o sea, ¿qué necesidad había de hacer Cats? O sea, bueno, han hecho Escuadrón Suicida. O sea, ¿qué necesidad hay? O Mujercitas, Había sí, necesidad mira, de está hacerlo, ahí pero como mira lo mejor que película. salió. De Bueno, hecho, y ojito que West Side Story para final de año dirigida por Spielberg. O sea, que al final... tengo ganas. qué manía, No, yo tienen la tengo apuntadísima. de Spielberg, el dejar, mismo no dejar día, las cosas que están bien hechas. mismo día de estreno que Dune. Uf, Que Dune. vamos, La nueva oh, de Villeneuve. qué más que ganas Ojito, tengo. ¿eh? Qué ganas tengo, Ojito. por favor, Villeneuve. Vaya final de año tenemos por ahí. Pues viste la imagen, ¿no? Que se filtró Sí, como sí, o sea, el logo como con una especie de fondo. Y ya de- te entra la mariposa. A mí se me ponen los pelos de punta. Mariposas. Dicen que va a ser una efeméride de la ciencia se me ficción. alegra hasta el ¿eh? ombliguillo. Un poco. Y lo que está más abajo. O sea, Sí, cosas joder, no es sé, que a mí gente. Dune, y parte, bueno, ojalá haya respetado un poquito la esencia de Jodorowsky. eso iba a decir, por favor, que la gente antes de ver Dune vea Jodorowsky's Dune, el Sí, por documental favor. que hubo de Oh. Jodorowsky, que Qué maravilla. me parece, la vimos en Sitges, Sí. se llevó el premio del público ese año, de hecho, de My Sitges. Warriors. No, bueno, Y cuando dice que le quitaron, joder, a Jodorowsky le quitaron aquel Dune para que lo hiciera David Lynch. David Lynch, Sí. y Jodorowsky cuando está en ese documental dice: Fui a ver la "Fui a verla película y era me una alegré, mierda". me alegré, porque era malísima. Era malísima. Y yo feliz, y estaba como feliz, y en el docu te lo cuenta de una forma que es Puñetera maravilloso. maravilloso. Uno de los mejores Maravilla. documentales que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Es genial. Aparte de que, bueno, partiendo de la base de que Jodorowsky en sí es un personaje Y ahí lo ves. es fantástico. Y Hay que, yo mira, a mí adoro. hay que tragarle, ¿eh? A mí, Sí, a mí, sí, a mí me sí. gusta mucho. a mí me cuesta un poco. O sea, a mí me cuesta. A mí va a También, ratos. es que, joder, yo luego a nivel de cómic y tal, y con un poco las obras que tiene editoriales, a mí es que me gusta mucho, sobre todo, bueno, el Incal, que me parece maravilloso, pero La casta de los metabarones es uno de los mejores cómics, de las mejores novelas gráficas que yo he leído en mi vida, que desde aquí se los recomiendo a todo el mundo, sobre todo si os gusta el cómic, porque es una absoluta barbaridad. Y bueno, luego tiene también sus movidas de psicomagia, ¿no? Sí, es que bueno, o sea, Jodorowsky es buen a mí personaje. es que esa parte me da una pereza. La danza de la realidad os gustó. Que de hecho, bueno, hubo, ese año en Sitges hubo un fue como Eso doble. te iba a decir. La danza de la realidad y luego Jodorowsky's Dune. Sí, ¿no? sí, Fue- sí, ese día vimos la fue- danza de la pero realidad. No sé si fue en ese orden o fue al revés. A ver, bueno, nosotros, yo las dos veces que he ido, las dos contigo, Sí. o sea, quiero decir, hay un momento que ya no sé qué peli va antes y qué peli va Ah, después. bueno, sí, ya, espacio-temporalmente quiero entramos decir- en una especie de bucle. De Sí, 1917. o sea, bueno, para decirlo a la gente, ves 64 pelis. 69 vimos 60. aquel año. Bueno, Ahí- vosotros 70, porque yo me quedé durmiendo Ah. cuando fuisteis a ver Gremlins. Sí, pero... Ah, no, fue el año anterior. Claro, fue Fue la- Gremlins, mira, de hecho no traigo camiseta de los Gremlins. fue el año anterior que fuimos con Lu también, que Lu y yo nos quedamos sobando porque ya estábamos destrozados. Hijo, es Y que- te fuiste a ver la de Dragon Ball. Ah, sí, yo fui a Y verla. viste una sí, más. sí, sí. Y el año siguiente sí. dije, ahora voy a ver yo. La batalla de los dioses, que me Ahora podía te haber, gano. la verdad es que me podía haber quedado durmiendo porque habría sido Mejor, la gran pregunta es, ¿mejor que Dragon Ball Evolution? Uf, es o que peor. mejor que Dragon Ball Evolution es casi cualquier película. O sea, Dragon Ball Evolution. Pues Es te mejor. Te vas a comer Sonic esta semana. Es que, Ya es- qué verás, peligro. ¿eh? Hostia, ¿te imaginas que luego es un peliculón? Y vengo aquí diciendo. Y gana, "¡Buah!". y gana el Oscar. Sería fantástico. Hombre, que bueno, esto pasara. en esta no la he ganado. Ya sería para la siguiente. Claro, No, bueno, sería eso, para lo el sa- año que viene. eso que la gente lo sepa, que no ha ganado el Oscar. Podemos hacer el programa especial. De los que no han ganado el Oscar. el especial Oscar 2021 ya para marzo. Especial si Sonic. queréis. Un especial Sonic. Sí, de hecho, ha ganado el del 2021, lo ganó Sonic, y lo ha ganado Escuadrón Suicida, se ha llevado 3 más. Entonces, Aves de Presa también lo ha Cada vez que petado, ¿no? sacas Escuadrón Ha ganado- Suicida, Sí, a mí A mí también me entran las mariposas que me entran con Dune, me entran me entran con- pero en con un otro sitio. cosquilleo, sí. Me van en otro sitio más abajo del estómago, no es Sí, tan arriba. No le das golpes a mi Más abajo ordenador del ombligo. y me lo rompes mejor. Sí, esto tampoco es muy Es para que se radiofónico, pero actualice. Víctor le acaba de dar una leche al ordenador. Pero es para que se actualice, que de sabemos los Sergio. problemas que tiene tu ordenador No, con las pero actualizaciones. Este ordenador está bien. Oye, ¿sois porque- más de Sonic o de Super Mario? Mario. Mario. Mario y sobre todo de la peli. Mario. Sobre todo de la peli. De la peli de Sí, la sí, sí. de. Es que no te llevas bien con los fontaneros. Ya lo has contado alguna vez. No, en general. ¿Por algo en No, especial, no, Mick? no, bueno, es que. Bueno, esto os lo he contado, ¿no? Que me meó un fontanero. Sí, sí, sí. En su casa, no encima. No, o sea, no encima.
No, o sea, vinieron a cambiar la caldera y el tío pues dijo que quería ir al baño. Tiene que ser muy rápido, ¿eh? Amablemente le dije que sí y cuando fui a mear yo, pues me había meado fuera. Entonces, él, no tú. Se había meado fuera de mi váter, de mi baño. Entonces cogí y se lo dije. Pero aposta. Claro, bueno, no sé si aposta o sin querer. Yo creo que había esta visto, anécdota nos tenemos que ir. Había visto una peli de guerra y había dicho, yo meo fuera. Yo es que no sé, pero se lo dije, ¿eh? Tenemos 2 minutos. Si queréis seguir hablando de fontaneros... Y se acordaba. Vamos a tener un problema. Se acordaba de que se había meado fuera. No, o sea, yo se lo dije en plan de, oye, que te has meado fuera. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué? Sí, que te has meado fuera. Que si quiere bolsa. Claro, se la preparé. Que son 5 céntimos. Se la preparé y luego, claro, el tío ya luego así venía como compungido y tal. Esto ¿qué menos? Tenías que haber hecho la del perrete, la de haberle llevado al meado y le das el hocico. En la boca. Tengo que cortar esto porque no puede ser. Nos vamos a Publi y esto se está yendo de las manos. Bueno, nos vamos a Publi y nos vamos a casa. Nos vamos a casa directamente. No, a casa no. Bueno, sí, en parte sí, nos vamos. Acaba el programa. La semana que viene... Yo sigo, no nos van a sacar de aquí ni con calzador. La semana que viene vamos a hablar del increíble Fin de Menguante, que por cierto la tenéis en Film, por si queréis verla. Película española de viajes en el tiempo, de bucles. Va a ser... A Víctor le está dando algo, ¿eh? Así que os dejamos con Kernel Panic. Un poquito de Nos agua, despedimos. Doy las gracias a Víctor y doy las gracias también por Víctor porque no puedo hablar. Doy las gracias a Mick y doy las gracias a Sandra que ha estado en el control y a los que nos están escuchando y hasta la semana que viene, por favor, cortad los micros ya, hasta luego, ya. El Quimérico Inquilino. Sergio Vélez, Mick y Víctor Alvarado. Thank you.